生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。El maestro más fuerte del mundo Shinobi capítulo 216 al 220. Por supuesto, las acciones de estos individuos también fueron percibidas por Kushina en su modo 9 colas. Sin embargo, después de un breve intercambio, Konoha decidió no detenerlos. En primer lugar, el resultado de la batalla ya estaba decidido y no había necesidad de aumentar el derramamiento de sangre. En segundo lugar, necesitaban a alguien que comunicara la noticia a Iwagakure. Claramente, estas personas eran la elección perfecta. Los ninjas de apoyo de Iwa, considerados prescindibles, no tenían idea de que su paradero había sido descubierto. Con corazones nerviosos, estos shinobi de Iwa dieron un suspiro de alivio solo después de haberse retirado muy lejos. Intercambiando miradas, abandonaron el lugar del conflicto sin mirar atrás. La situación allí debía ser informada rápidamente al Noki para que pudiera tomar una decisión. Mientras varios ninjas de Iwa se marchaban, Nara Shikaku, habiendo cumplido su misión, se acercó a Minato y Kushina. Los miró y dijo: Minato, Kushina, ¿planean descansar en el campamento por unos días o regresar a la aldea? Tanto Minato como Kushina sonreían impotentes. ¿Descansar? Deseaban, pero Sarutobi Hiruzen, ese anciano, ¿se sentiría cómodo dejando a luchadores de primera categoría ociosos? Ah, Shikaku, ni lo menciones. Tu parte ya terminó y probablemente podrás descansar por un buen tiempo. Pero Minato y yo estamos en problemas. La siguiente misión ya estaba organizada antes de que llegáramos. Tenemos que liderar al equipo para continuar apoyando el campo de batalla en el país del agua. ¿Cuándo tendremos tiempo para descansar? Kushina se quejó débilmente, sus palabras hicieron que Obito, que estaba cerca, se animara. No sabía antes de venir aquí que seguiría trabajando con el equipo de Minato. Se había sentido triste por la inminente separación de Rin, pero ahora ya no era necesario. Podía pasar aún más tiempo con Rin, qué agradable. Al escuchar las palabras de Kushina, Nara Shikaku solo pudo sonreír impotente. Después de todo, cuanto mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad. Jaja, el trabajo duro tiene su recompensa. En ese caso, no te molestaré. Iré a limpiar el campo de batalla primero. Nara Shikaku les sonrió a los dos y, animado por la alegría de la victoria, de repente se llenó de energía. Está bien, por cierto, he sellado al Jinchuriki, Roshi. Sin mi desbloqueo, no podrá usar chakra, así que no tienes por qué preocuparte. Justo cuando estaban a punto de irse, Kushina recordó a Roshi y rápidamente se volvió hacia Nara Shikaku. Con el efecto de sellado de la técnica prohibida, Kushina tenía absoluta confianza. Cuando la probó antes, simplemente no había forma de romper el sello por medios violentos. Sin mencionar que solo el punto de partida del modo sabio eliminó al 99% de las personas que pueden desbloquearlo. Incluso alguien que podría dominar el modo sabio son sus compañeros de armas, Kushina puede confiar orgullosamente en que nadie puede desbloquearlo. Porque con su habilidad en la técnica de sellado, la técnica prohibida que realizó no era algo que pudiera deshacerse con solo aprenderla. Por supuesto, si fuera Asai, Kushina se retractaría de su declaración anterior. ¿Pero qué estaría haciendo Asai entrometiéndose en los asuntos de Iwagakure? Entonces, la técnica de sellado de Roshi era infalible. Ante el recordatorio de Kushina, Nara Shikaku hizo un gesto de reconocimiento y se ocupó de organizar el campo de batalla. Después de dar sus instrucciones, Kushina y Minato no se demoraron. Partieron con sus respectivos equipos hacia el campo de batalla en el país del agua comandado por los Uchiha. Aunque Kushina y Uchiha Mikoto eran amigos cercanos, honestamente, estaban bastante preocupados por dejar que el grupo de Mikoto comandara la batalla en el país del agua. Después de todo, no todos los Uchiha eran tan razonables como Mikoto y sus amigos. ¿Qué pasaría si se calentaran en el campo de batalla y lanzaran un ataque sin importar el costo? Basándose en el conocimiento que tienen Minato y Kushina del clan Uchiha, es posible que hagan tal cosa. Entonces, ambos apresuraron a sus equipos hacia el campo de batalla en la Tierra del Agua lo más rápido posible. Esto hizo que las cosas fueran difíciles para los miembros más débiles, Sarutobi Asuma y Noara Rin.
Por supuesto, Asuma estaba acostumbrado a no ser mimado ni amado, pero Rin era una historia diferente, y eso hizo que Obito se preocupara por ella. Él le hacía preguntas constantemente a lo largo del camino, probablemente habiendo aprendido de la experiencia de Kushina. En comparación con el ambiente animado que reinaba en el grupo de Konoha, Asai se sentía mucho más solo. Caminando solo, se encontró en la frontera del país de la Tierra. Al contemplar el vasto océano, el espíritu cansado de Asai se relajó al instante. Después de contemplar las rocas y la arena durante tanto tiempo, fue bastante refrescante ver el mar. Mientras recordaba el mapa del mundo ninja en su mente, Asai miró hacia el otro lado del mar. Allí estaba la Tierra del Rayo. Porque el desarrollo tecnológico en el mundo ninja estaba sesgado. Hasta ahora, nadie había arriesgado su vida para cruzar este océano, que era mucho más lejos que ir al país del agua, solo para viajar entre dos países. Después de todo, comparado con el aterrador océano, ¿no era el viaje por tierra más fácil y seguro? ¿Pero quién era Asai? ¿Le importaría esto? No. Así que, sin dudarlo, Asai se adentró en el mar. No se dirigió hacia la Tierra del Rayo en el este, aunque extrañaba a su orgulloso discípulo, Yujito. Pero como estaba viajando por el mundo, no tenía intención de perderse ninguna parte de él, así que decidió ver cómo era la parte más septentrional del mundo ninja. Y, en ese momento de ver el océano, le pareció saber dónde debía establecer la sede del clan Ogami. En el futuro, si Ogami quería expandirse, necesitarían reclutar discípulos del exterior. Pero la gente común podría no satisfacer los requisitos de Asai, por lo que no estaba completamente satisfecho con muchos de los lugares que anteriormente había considerado adecuados como sedes. Después de todo, si los ninjas quisieran encontrar esos lugares, no sería demasiado difícil. Por supuesto, Asai podría usar técnicas de ilusión y sellado a gran escala para ocultar toda la sede. Pero al hacerlo, tendría que gastar más energía en organizar asuntos específicos si quería reclutar discípulos. Sin embargo, si coloca la sede en medio del mar y ya alberga peligros ocultos, ayudaría directamente a Asai a eliminar algunos ninjas. Además, la mayor ventaja del mar respecto al interior era su tranquilidad. Asai ahora necesitaba mucho tiempo para cultivarse y, obviamente, un entorno tan tranquilo y estable era lo que necesitaba. Así que Asai decidió felizmente que establecería un cuartel general en el mar como residencia de Ogami. Por supuesto, si había un lugar adecuado en esa zona del mar. Caminando sobre la superficie del mar, Asai sintió en silencio la profundidad del océano. Aunque el mundo de los shinobi era solo un mundo de nivel inferior, aún así, Asai todavía no podía percibir completamente la inmensidad del océano. Sin embargo, descubrió que si usaba su sentido divino para percibir el mundo submarino, su poder espiritual se agotaría rápidamente. Practicar de esta manera podría templar eficazmente su poder espiritual. Por lo tanto, Asai no se apresuró en su viaje, sino que avanzó lentamente, perfeccionando conscientemente su poder espiritual. Mientras Asai se movía lentamente hacia el norte, su expresión cambió de repente. Su sentido divino detectó una tremenda fluctuación de energía que emanaba del área del mar debajo de él. Era una criatura enorme, y el sentido divino anterior de Asai ya la había perturbado. Entonces, la criatura reaccionó inmediatamente y un temblor aterrador emanó del fondo del mar. Era obvio para cualquiera con cerebro que se trataba de un ataque de una criatura marina desconocida. Ante el ataque de la colosal criatura, Asai decidió no contraatacar de inmediato. Quería ver qué era esa criatura. Aún quedaban secretos en el mundo ninja que esperaban ser descubiertos, así que simplemente usó paso relámpago para alejarse instantáneamente del lugar. Por supuesto, incluso si Asai quisiera contraatacar, cuando su ataque llegara al fondo del mar, probablemente no tendría mucho efecto. Menos de 2 segundos después de que Asai se marchara, una columna de agua, de varias docenas de metros de diámetro y decenas de metros de altura, se disparó hacia el cielo desde donde él había estado. La poderosa fuerza de la columna de agua agitó todo el océano. Una columna de agua tan grande y con tanto poder seguramente habría tenido un final terrible si hubiera golpeado a un humano. Al observar las turbulentas olas causadas por esta columna de agua al golpear el océano, Asai frunció el ceño con seriedad. Lanzar un ataque desde miles de metros bajo el agua y mantener ese poder incluso después de ser ralentizado por la resistencia del agua del mar. Esta criatura desconocida no era sencilla. Pero tenía sentido.
Con un tamaño tan enorme y las aterradoras fluctuaciones de energía que emitía, no era algo que una criatura común pudiera poseer. Cerrando los ojos y concentrando su mente, Asai llevó directamente su sentido divino a las profundidades del océano, queriendo explorar la apariencia completa de esta criatura desconocida. Mientras el sentido divino de Asai exploraba, la criatura pareció provocarse y se acercó rápidamente a la superficie del mar. La expresión de Asai cambió. Aunque no había discernido completamente qué tipo de criatura era, basándose únicamente en su enorme tamaño y sus aterradoras fluctuaciones de energía, no era algo fácil de manejar. Además, ser sensible al sentido divino significaba que esta criatura también tenía sentido divino. Pero no lo olviden, el mundo de los shinobi era un mundo con un sistema de cultivo defectuoso. Junto con la supresión de las leyes sobre las criaturas de este mundo, a menos que alcanzaran el nivel de los 6 caminos, o encontraran otro camino, el sentido divino era una existencia legendaria. Por supuesto, si uno podía mantener el estado del modo sabio continuamente, también era posible desarrollar el sentido divino. Sin embargo, aunque este camino era un poco más simple que alcanzar el nivel de los 6 caminos, todavía era extremadamente difícil. Entonces, Asai tenía motivos suficientes para sospechar que esta criatura submarina era una existencia de nivel 6 caminos. Sin embargo, si todavía hay una criatura de nivel 6 caminos en el mundo ninja, ¿por qué no se ha mencionado en la obra original? Además, incluso si esto es un secreto del mundo ninja, Hagoromo Tsutsuki, el sabio de los 6 caminos, debería haber oído hablar de ello. Después de todo, él fue el primero en darse cuenta cuando Asai se abrió paso. Pero a pesar de comunicarse tanto con Hagoromo Tsutsuki, Asai no lo había escuchado mencionar a esta criatura desconocida en absoluto. Esto solo podría significar que incluso Hagoromo Tsutsuki no estaba al tanto de la existencia de esta criatura. ¿Escapó a la detección de Hagoromo Tsutsuki o hubo otra razón? Asai reflexionó en su mente, pero no esperó en el lugar el ataque de la criatura submarina, sino que flotó directamente en el aire. Como se trataba de una criatura marina, se ocuparía de ella desde arriba. Si carecía de ataques de largo alcance, a Asai no le importaba ser un objetivo vivo. Por supuesto, aunque la capacidad de volar era preciosa en el mundo ninja, para Asai en ese momento, el vuelo físico no era nada difícil. No tenía el mismo tamaño corporal que la criatura desconocida, por lo que fue sencillo para él, como ser de nivel 6 caminos, superar la gravedad. Es más, incluso sin alcanzar el nivel de los 6 caminos, varias técnicas extrañas de ninjutsu podrían lograrlo. Después de todo, entre las numerosas técnicas de ninjutsu recompensadas por el sistema, se incluían la mayoría de las técnicas del mundo ninja. Aunque no hubo ninguna técnica de rango S por la que Asai recibiera recompensa, todavía hubo muchas técnicas invaluables. Asai ya había descubierto este supuesto sistema. Era simplemente un depósito de conocimiento a gran escala. Era simplemente que para él, este repositorio tenía la función de transferir experiencias. Flotando en el aire, Asai miró la superficie del mar con una expresión algo seria. Aunque la zona del mar donde se encontraba la criatura desconocida era muy profunda, podía sentir que la criatura marina se acercaba rápidamente a la superficie del mar. Además, bajo la flotabilidad del océano, su velocidad aumentó una vez más. Auge. Con un chapoteo, un cuerpo enorme saltó del agua en un instante. Con un impacto sin precedentes, se lanzó hacia Asai. Con su ya enorme tamaño combinado con el ataque repentino, Asai no tuvo tiempo de observar su apariencia completa y solo pudo ver su piel azul profundo. Reuniendo sus fuerzas, la energía surgió dentro del cuerpo de Asai. No hubo movimientos llamativos. Por supuesto, contra una criatura de este tamaño, los movimientos llamativos eran inútiles. Asai lanzó un puñetazo al enorme cuerpo de la criatura marina. El puño de Asai parecía lento, pero por el espacio distorsionado que lo rodeaba, era evidente que este golpe estaba lejos de ser simple. Ruido sordo. Por encima del mar, ya de por sí ruidoso, de repente se oyó un estruendo sordo. Este sonido se formó por la colisión entre el puño de Asai y el enorme cuerpo de la criatura marina. El marcado contraste entre el diminuto cuerpo de Asai y el gigantesco que tenía delante era sorprendente. Fue como si una hormiga hubiera resistido valientemente el golpe de un humano, dejando al espectador extremadamente conmocionado. Asterisco rugido.
Cuando el puño de Asai golpeó a la criatura marina, esta emitió un rugido ensordecedor. Aunque no resultó herido, la fuerza penetrante del puño de Asai provocó un inmenso dolor en su cuerpo. Con el rugido de la criatura colosal, la cabeza de Asai sintió como si hubiera sido golpeada por un martillo pesado. La naturaleza penetrante de este sonido era demasiado fuerte, e incluso Asai lo encontró algo insoportable por un momento. Protegiendo apresuradamente su mente, Asai sintió que se recuperaba gradualmente. Al pensar en el sonido que acababa de oír, Asai arqueó ligeramente las cejas. Este sonido le resultaba familiar. ¿Era el grito de una ballena? Mientras Asai todavía estaba contemplando, debido al tremendo impacto, la colosal criatura cayó repentinamente al mar. Su enorme cuerpo salpicó la superficie del mar, creando olas imponentes. Sin embargo, Asai no tenía la mente para pensar en eso ahora porque, debido al tremendo impacto, su cuerpo fue impulsado hacia el aire. Utilizando su energía, Asai luchó por estabilizar su cuerpo. Al recuperar la postura, Asai finalmente pudo ver con claridad a la colosal criatura. Tal como lo especuló, la criatura submarina era en realidad una enorme ballena. Esta ballena no era del tipo que se encuentra en la Tierra. Aunque las ballenas más grandes de la Tierra podrían considerarse monstruos en el mundo ninja, en comparación con esta ballena, eran insignificantes. Incluso el tamaño del 9 colas parecía inadecuado frente a esta ballena. Pero era comprensible ya que, en el mundo ninja, incluso un sapo podía crecer tanto. Por lo tanto, era aceptable que una ballena fuera aún más grande. Asai miró solemnemente a la ballena que tenía delante, sorprendido de que incluso después de alcanzar los 6 caminos, no fuera invencible, ya que seguían surgiendo seres del mismo nivel. Primero fue a Goromo Tsutsuki, y ahora esta ballena gigante. A través de su golpe anterior, Asai ya había confirmado que la ballena que flotaba en la superficie del mar era una existencia de nivel 6 caminos. Después de todo, si no fuera de su mismo nivel, aunque su tamaño era inmenso, ese golpe lo habría herido gravemente. Pero lo que pasó fue que la ballena solo sintió algo de dolor. Por supuesto, si solo fuera del nivel de los 6 caminos, Asai no sería tan serio. Pero no olviden que esta era una ballena cuyo tamaño superaba incluso a las bestias con cola. Aunque ser grande no significaba necesariamente ser fuerte, un tamaño mayor significaba ser más duradero. Al mirar la gigantesca ballena que flotaba en la superficie del mar, Asai no dudó. Se preparó para lanzar un ataque directamente. La llama del dragón Rasen se preparó instantáneamente. Asai, en el nivel de los 6 caminos, desató la llama del dragón Rasen, y su aterrador poder incluso hizo que el espacio circundante se volviera ligeramente borroso. La ballena que flotaba en la superficie del mar también sintió la amenaza que traía la llama del dragón Rasen. Entonces, justo cuando Asai hizo su movimiento, un chorro de agua también salió de la boca de la ballena gigante. El dragón de color morado oscuro en forma de llama chocó ferozmente con el chorro de agua de la ballena gigante. Al instante, una gran cantidad de agua de mar se convirtió en vapor, envolviendo toda la superficie del mar en niebla. La llama del dragón Rasen de Asai era, después de todo, un jutsu que tocaba las leyes y no solo las leyes de un mundo en particular sino las leyes del origen universal. En comparación, el poder del ataque de la ballena gigante era algo insuficiente. Por lo tanto, aunque el ataque de la ballena gigante fue fuerte, fue rápidamente abrumado por el ataque de Asai. En ese momento, el dragón de fuego, ahora reducido a la mitad, se lanzó hacia la ballena gigante con el impulso que le quedaba. La ballena gigante no era estúpida. Incontables años de vida le habían otorgado una inteligencia no inferior a la de los humanos. Por lo tanto, ante un ataque formidable, instintivamente quiso sumergirse en las profundidades del mar. Sin embargo, en ese momento, su tamaño colosal se convirtió en un obstáculo. El inmenso cuerpo le hizo imposible evadir el ataque de Asai. La mitad restante del dragón de fuego se estrelló directamente contra su cuerpo. Al instante, una gran cantidad de llamas cubrieron su cuerpo. Con un grito de dolor, la ballena gigante volvió a rugir. Había olvidado lo que era el dolor después de tanto tiempo. Había olvidado esta sensación. Pero justo ahora sintió dolor 2 veces seguidas, lo que lo asustó un poco. Aunque el rugido de la ballena gigante debido al dolor fue aún más penetrante que antes, Asai estaba preparado esta vez, por lo que no le afectó. La ballena gigante, adolorida, detuvo su intento de escapar.
Utilizando su energía interna, la ballena gigante extinguió rápidamente las llamas de su cuerpo. Aprovechando esta oportunidad, Asai lanzó una vez más un ataque. Arte secreto. Espíritu prohibido. Una gran cantidad de energía surgió del cuerpo de Asai, aprisionando directamente a la ballena gigante que acababa de extinguir las llamas en su cuerpo. Aunque Asai había alcanzado el nivel de los 6 caminos, todavía era difícil sellar instantáneamente a una criatura del mismo nivel, especialmente una con un tamaño tan enorme. A menos que esta criatura ya hubiera perdido su capacidad de resistir. En ese momento, la ballena gigante, después de haber extinguido las llamas que le causaban dolor, se sintió sumida en el caos. Este vacío, esta oscuridad, lo llenó de pánico. Aunque siempre estaba durmiendo, la sensación de sumergirse en los sueños era similar pero cómoda, con una conciencia mínima. Pero ahora estaba completamente despierto y esa sensación lo asustó profundamente. Por el miedo, el espíritu de la ballena gigante estalló de repente. Incluso si Asai ejerciera toda su fuerza con el espíritu prohibido, no podría mantenerlo bajo control por mucho tiempo. Además, esta vez, Asai solo quería controlar a la ballena gigante por un tiempo, preparándose para el siguiente ataque, por lo que no ejerció toda su fuerza. El poder de este espíritu prohibido solo podía controlarlo durante unos segundos. Por supuesto, si todo salía bien, este sería tiempo suficiente para que Asai desatara un poderoso ataque. Sin embargo, ¿quién habría pensado que el proceso de pensamiento de la ballena gigante no era del todo normal? Su repentino estallido de energía le permitió liberarse del sello de Asai. Pero después de liberarse, se dio cuenta de que aunque podía controlar su cuerpo, su energía interna también había sido sellada. Aunque podría romper el sello fácilmente, claramente no quedaba tiempo. Asai, sin importar el costo, ya había preparado su ataque de llama de dragón espiral. La ballena gigante, al perder repentinamente su energía interna, se sentía incómoda incluso al mover su cuerpo. Incapaz de romper el sello dentro de su cuerpo a tiempo, el ataque de Asai ya se había desatado. La ballena gigante, aterrorizada, cerró los ojos y sus ondas espirituales se transmitieron instantáneamente a Asai. Por favor, no me golpees, me duele mucho, tengo miedo. Al principio, el corazón de Asai todavía estaba algo nervioso. Después de todo, la ballena gigante que se liberó repentinamente de la foca tomó a Asai por sorpresa, haciendo que el tiempo que había preparado fuera menos suficiente. Pero no esperaba que esta ballena gigante renunciara a la resistencia y pidiera misericordia. Entonces, cuando se escuchó la súplica de misericordia de la ballena gigante, Asai levantó una ceja con sorpresa. Junto con las ondas espirituales de la ballena gigante, una voz clara y etérea resonó en la mente de Asai. La voz era nítida, como si perteneciera a una muchacha de 17 o 18 años. Si Asai no lo hubiera visto con sus propios ojos, seguramente habría pensado que la dueña de esa voz era una doncella en lugar de una aterradora ballena gigante. En cuanto a por qué una ballena podía hablar el lenguaje humano, era extraño. Las criaturas de este nivel, además de su fuerza, deberían haber aprendido con los años. Si se le diera esta opción a una persona común y corriente, al encontrarse en una situación así, sin duda seguiría atacando sin importar las súplicas de la ballena gigante. Pero Asai no lo hizo. Ahora demostró de primera mano lo que significa tener gran habilidad y coraje. Con la mente concentrada, el dragón de fuego que ya había sido lanzado hacia la ballena gigante de repente detuvo su movimiento. Mientras Asai miraba a la ballena gigante con los ojos cerrados, un ligero movimiento de su mente hizo que el ataque que había reunido laboriosamente se disipara lentamente en el aire. En ese momento, la ballena gigante también sintió que la aterradora fluctuación de energía se había disipado. Al abrir los ojos con cuidado, descubrió que las llamas que le causaban tanto dolor efectivamente habían desaparecido. Solo entonces respiró aliviado al darse cuenta de que no era solo su imaginación. Al ver a Asai acechando en el aire, se quedó un tanto perplejo, preguntándose por qué un humano tan pequeño podía ser tan aterrador. ¿Ya no vas a atacarme? Habiendo roto el sello dentro de su cuerpo y sintiendo su fuerza restaurada, la ballena gigante emitió ondas de duda, preguntando cuidadosamente a Asai. Asai se rió entre dientes mientras miraba a la enorme criatura que tenía frente a él. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa ballena gigante parecía un poco inocente. Si no me hubieras atacado primero, ¿por qué te habría atacado yo?
Asai negó con la cabeza, explicándole a la ballena gigante con una sonrisa. En ese momento, Asai comprendió que su elección anterior había sido la correcta. Aunque la situación de la ballena gigante todavía no estaba clara, debido a que Asai no había atacado justo ahora, su hostilidad se había disipado. ¿Pero por qué perturbaste mi sueño? Solo quería alejarte, pero seguiste molestándome. Al escuchar las palabras de Asai, la ballena gigante se lamentó con cierto pesar. También se sintió agraviado. Había estado durmiendo tranquilamente, pero entonces llegó este humano e insistió en perturbar su descanso. Después de advertirle una vez sin ser escuchado, sintió la necesidad de darle una lección. Después de todo, ser despertado por otra persona en lugar de despertarse naturalmente fue bastante incómodo. Como resultado, no solo la lección fracasó, sino que además terminó siendo golpeada, sin dejar lugar para discutir. Fue la primera vez que se sintió tan agraviado después de vivir tantos años. Asai admitió que en ese momento se quedó sin palabras. El impulso imponente de ahora resultó ser porque él perturbó su sueño. Inesperadamente, una ballena de nivel 6 caminos todavía tenía mal carácter. Al mirar el enorme cuerpo que tenía frente a él, Asai se quedó en silencio durante unos segundos. Luego le dijo a la ballena: lo siento, no quise perturbar tu descanso. Al escuchar las disculpas de Asai, la ballena gigante golpeó alegremente la superficie del mar con su cola, provocando que las olas salpicaran a su alrededor. Está bien, te perdono, dijo la ballena gigante con expresión satisfecha. Asai observó el desempeño de la ballena, genuinamente desconcertado por cómo había alcanzado este nivel de cultivo. Vamos a presentarnos de nuevo. Soy Asai, el jefe del clan Ogami. ¿Cómo te llamas? Asai sacudió la cabeza, despejando su mente de pensamientos confusos y se dirigió a la ballena gigante. ¿En serio? ¿Tu nombre es Asai? Pero no tengo nombre, ¿cómo puedo decírtelo? La ballena gigante expresó su frustración al escuchar las palabras de Asai. Asai no esperaba que esta ballena gigante en realidad no tuviera nombre. Después de un momento de silencio, volvió a hablar. En ese caso, ¿qué tal si te doy un nombre? ¿En serio? Eso es genial. Por favor, piensa en algo bonito. Los ojos de la ballena gigante se iluminaron al escuchar la propuesta de Asai, instándolo con entusiasmo. Al ver el comportamiento familiar y sin reservas de la ballena, Asai simplemente sonrió y no dijo mucho. Después de reflexionar por un momento, Asai sugirió: ¿qué piensas de pequeña ballena? Al escuchar las palabras de Asai, la ballena gigante, que estaba excitada y agitando su cuerpo, de repente se congeló. Aunque fue muy ingenuo, no fue estúpido. ¿Pequeña ballena? ¿En serio? Al ver la reacción de la ballena gigante, Asai comprendió que ese nombre no era del todo de su agrado, por lo que volvió a sugerir: ¿qué tal pequeño azul o pequeño mar? A estas alturas, la ballena gigante estaba al borde del colapso. ¿Pequeño azul, pequeño mar? ¿Estás seguro de que esos no son nombres para gatos o perros? No lo creo, la voz de la ballena gigante estaba llena de desesperación, y Asai no pudo evitar sentirse un poco impotente al escucharla. ¿No eran buenos esos nombres? Eran bastante cariñosos, ¿no? Recordó que una de sus mascotas se llamaba Blanquita. ¿No estás satisfecho con ninguno de ellos? Entonces déjame pensarlo de nuevo. Asai se frotó la frente, tratando de pensar en un nombre para la ballena gigante. En realidad no sabía cómo llamarlo. ¿Por qué le parecía que ponerle nombre era más difícil que entrenarlo? No te lo tomes tan en serio, solo dame un nombre normal, intervino la ballena gigante, temerosa de que Asai pudiera inventar otro nombre ridículo como pez pequeño. Había tomado una decisión. Si el nombre no lo satisfacía, prefería no tener nombre. ¿Un nombre normal? Asai se frotó la barbilla. ¿No era bastante normal la sugerencia anterior? Bueno, pensemos en un nombre más convencional. Parecía que no podía aceptar esos nombres cariñosos para los jóvenes. Con esto en mente, Asai suspiró impotente. Bueno, en ese caso, ¿qué tal Isana? Sugirió Asai después de reflexionar un poco. Eres una existencia única en el océano y la criatura más fuerte del mar que he visto hasta ahora. Por eso, llamarte Isana parece apropiado. Después de reflexionar un momento, Asai volvió a hablar. Esta vez, el nombre era mucho más normal. Al escuchar su nombre Isana, los ojos de la ballena gigante se iluminaron instantáneamente de alegría.
Aunque no aprobaba del todo la capacidad de Asai para poner nombres, adoraba absolutamente el nombre Isana. El espíritu del océano, ¿no era eso exactamente lo que encarnaba? Isana, Isana, oh, me encanta este nombre. A partir de hoy, me llamaré Isana. La ballena gigante, no, debería decir Isana, se revolcaba emocionada en el mar, provocando que las olas se agitaran una vez más. Afortunadamente, los peces cercanos ya habían nadado locamente hacia un lugar seguro cuando Isana se despertó, y ahora estaban a kilómetros de allí. De lo contrario, con solo ese movimiento anterior de Isana, muchos pececillos y camarones desafortunados habrían encontrado su fin. Al observar a Isana, que parecía un poco infantil, Asai no pudo evitar sonreír con ironía. Era completamente diferente a su apariencia cuando lanzó el ataque antes. Realmente no podía entender qué clase de ser era Isana. Sacudiendo la cabeza, Asai expresó sus dudas. Isana, tengo una pregunta para ti. ¿Qué quieres preguntar? Adelante. ¿Cómo llegaste al nivel de los 6 caminos? ¿Nivel de los 6 caminos? ¿Qué es eso? Oh, es el nivel de poder que tienes ahora. Ah, ya veo, bueno. Después de una conversación, el rostro de Asai estaba lleno de asombro. Ahora entendía por qué Isana tenía un lado tan ingenuo y tan infantil. Se debió simplemente a su falta de experiencia vital. A pesar de haber vivido incontables años, la mayor parte del tiempo lo pasaba durmiendo. Durante su juventud, Isana no se diferenciaba mucho de otras ballenas. La única diferencia era que era más voraz. Finalmente, después de intentar comer una planta que flotaba en el fondo del mar, cayó en un sueño profundo y se hundió hasta el fondo del mar. Aunque Asai no sabía qué había comido, definitivamente era una especie de tesoro extraordinario. Alimentada por aquel extraordinario tesoro y templada por la presión del fondo marino, cuando Isana despertó de nuevo, ya poseía una fuerza considerable y había comenzado a comunicarse lentamente. Sin embargo, para ese momento, su madre ya había abandonado la zona. Isana, decidida a encontrar a su madre, se embarcó en una verdadera búsqueda a lo largo de miles de kilómetros del océano. Siguió vagando por el mar, comiendo todo lo que llamaba su atención, para luego quedarse dormido, abrirse paso, buscar de nuevo a su madre, y así sucesivamente. Fue precisamente este ciclo sin fin lo que finalmente lo llevó a crecer hasta su estado actual. Para ser honesto, Asai estaba bastante envidioso de la experiencia de Isana. Tuvo que trabajar duro para alcanzar su nivel actual, pero Isana simplemente comió y durmió unas cuantas veces para lograrlo. Fue realmente un caso de la gente muere por riquezas, los pájaros mueren por comida. Sin embargo, Asai también sabía que la experiencia de Isana era única y no podía replicarse. Según Isana, ya casi no podía encontrar tesoros tan milagrosos en el océano desde que se despertó unas cuantas veces. Sin embargo, como dormir se había convertido en su hábito, sumado al hecho de que no sucedían muchas cosas interesantes en el océano, simplemente se quedaba dormido de vez en cuando. Asai podía entenderlo. Después de todo, el mundo tenía algunas carencias y era normal no producir tesoros extraordinarios. Pero lo que todavía desconcertaba a Asai era, ¿acaso el sabio de los 6 caminos no se había encontrado alguna vez con Isana? Entonces Asai volvió a preguntar, Isana, ¿alguna vez has visto a un anciano con barba blanca y cuernos en la cabeza? Isana escuchó las palabras de Asai, giró los ojos y se esforzó por recordar a la persona que Asai describió. Sin embargo, después de pensarlo un rato, no pudo recordar a esa persona. Después de todo, en su vida había interactuado con humanos con poca frecuencia. Asai, o más bien Isana, era el único con quien se había comunicado. A otros humanos los observaba en secreto, pero tan pronto como aparecía, entraban en pánico y huían. Esta sensación era bastante aburrida, por lo que prefería dormir antes que buscar el aburrimiento. No, respondió Isana. Antes de que Asai pudiera sentirse decepcionado, Isana habló de nuevo. Pero una vez, cuando estaba durmiendo, me desperté porque había gente peleando. ¿Y luego? Preguntó Asai, algo sorprendido por las palabras de Isana. Calculó mentalmente en silencio. ¿Podría ser que existiera otro individuo de nivel 6 caminos? Por supuesto, Isana no estaba al tanto de los pensamientos de Asai. Continuó alegremente, en ese momento, había gente peleando y me desperté por las consecuencias de la batalla. Los 3 que estaban peleando tenían cuernos en la cabeza, pero eran muy poderosos.
Simplemente me asomé desde el mar y luego me escondí en el fondo del mar. Mientras Isana hablaba, había un dejo de vergüenza en su voz. Aunque estaba feliz de aclarar las dudas de Asai, tener miedo y esconderse en el fondo del mar era bastante vergonzoso. Sí, después de una conversación tan larga, realmente se habían hecho amigos. Cuando observó a los humanos en la Tierra, había esperado encontrar un amigo. Ahora finalmente encontró a su primer amigo, Asai. En cuanto a Asai en ese momento, aunque podía sentir la vergüenza en la voz de Isana, claramente no tenía intención de burlarse más. Porque por las palabras de Isana, parecía que había visto a 3 miembros del clan Otsutsuki peleando. Si fuera Agoromo Otsutsuki, su hermano Amura y su madre, estaría bien, pero si no fueran ellos, ¿podrían ser Kaguya Otsutsuki y sus asociados? El mundo ahora era completamente diferente a la historia original. La historia original solo podía servir como referencia. En el mundo real, incluso si el futuro trío Otsutsuki llegara al mundo ninja años antes, Asai podría aceptarlo. ¿Uno fue después de eso que apareció la luna en el cielo? Asai preguntó algo inseguro, pues Isana no tenía noción del tiempo mientras dormía, por lo que ni siquiera sabía cuánto tiempo había vivido. Por lo tanto, Asai solo pudo determinar quiénes eran los combatientes basándose en esta información indirecta. Esta vez, Isana no dudó. Le encantaba la luna por la noche. Cada vez que se despertaba, salía a la superficie para admirar la luz de la luna. Por eso, estaba bastante seguro de cuando aparecía la luna. Así es. Cuando ellos peleaban, yo no me atrevía a volver a dormir. Cuando ellos terminaron de pelear, yo salí a mirar y fue entonces cuando la luna apareció en el cielo. Al oír esto, Asai ya lo entendió. Ese fue el momento en que los hermanos Agoromo y Amura lucharon contra su madre Kaguya Otsutsuki. Al mirar a Isana con sorpresa, Asai no esperaba que fuera mayor que Agoromo Otsutsuki. No es de extrañar que Agoromo no lo hubiera notado. Resultó que el primer ser en superar el nivel de los 6 caminos en el mundo de Naruto no fue el sabio de los 6 caminos sino la ballena Isana. Final del capítulo.